porque Él en su gran misericordia nos ha cuidado en todo este tiempo y ha hecho milagros, y ustedes saben que estamos en un tiempo de avivamientos y estamos en tiempos de campaña. Allí en La Ferrera el próximo fin de semana vamos a estar sábado y domingo a partir de las 5 de la tarde trabajando en la Plaza Barrio Central, en María Pita al 2200. Ello pertenece a Rafael Castillo, aunque decimos La Ferrera, pero es Rafael Castillo. Así que todos los que van a colaborar, por favor, anótense, confírmense. Después de la reunión vamos a tener algo especial para poder charlar con ellos. Amén. Pero ahora vamos a entrar en el mensaje y vamos a entrar en la parte que nos conviene saber, que la palabra de Dios, la que nos prepara, la que nos alienta, la que nos da el ejercicio que necesitamos para llevar el mensaje de Dios a todas partes. Amén. Vamos a orar para ello y pedirle a Dios que nos dé, escuchen, que nos dé esa unción, ese poder de poder discernir. Que nada, que haya aquí algo que pueda distraer tu atención y tu capacidad de entender la palabra de Dios. Amén. Padre Dios, yo te doy gracias porque hoy es un día especial para todos nosotros. Lo especial eres tú. Y como cantamos en esta mañana, tu mano sobre mí y nada más. Señor, cuando estamos en desesperación, buscamos a veces a los hombres, a los médicos, a la gente que tenga autoridad, pero necesitamos tu mano. Es la única que nos puede sacar de todos nuestros problemas, de nuestras enfermedades, de nuestros problemas legales, de nuestros problemas sociales, familiares, sentimentales. Es la mano del Señor la que puede sacarte, pues tu palabra dice que se ha extendido para salvar todavía, y tu oído está dispuesto para oír. Y por eso, Señor, en esta mañana, Señor, estamos aquí clamando por tu mano. Señor, que venga sobre nosotros y nos corrija y nos enseñe. Señor, te pido una unción especial para nuestros oídos y nuestro entendimiento, que esta palabra sea una semilla en tierra fértil que dé fruto, y Señor, que el enemigo no pueda venir a robar esta palabra, sino por el contrario, tenga que huir, porque se transformará en fe en nuestros corazones. Padre Dios, yo creo en ti, creo en tu poder, y creo en los milagros, y creo en todo lo que tú haces, porque tú eres mi amigo, Espíritu Santo, y yo te creo a ti. Y cuando tú me hablas, Señor, no necesito que alguien me venga a corregir, porque sé que tú me conduces a la verdad y a la justicia. Por eso, Padre, yo en esta noche quiero pedirte, Espíritu Santo, que esa unción nos enseñe, nos aclare problemas. Hay cosas que a veces no las sabemos, pero con tu ayuda, Señor, vamos a aprenderlas. Y, Señor, te pido que hoy seamos llenos del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Aquellos que trajeron Biblias, compartan con los que no trajeron. Tengo que limpiar mi anteojo porque está un poquito. Y vamos a leer en Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10. Aquellos que tienen Biblia, les invito que puedan compartir con los que no tienen, y los que tienen y no quieren compartir, no sean egoístas. Porque puede ser que esta palabra pueda ayudar a alguien que está clamando en el Señor tener una respuesta inmediata. Amén. Leemos entonces capítulo 6 y versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia,
y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y no lo haga con el pensamiento ni con su propia motivación, sino en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Hasta aquí nomás. Y hemos orado por esta palabra porque en víspera de esta campaña que tenemos o evangelismo, tengo que hablarles de la armadura de Dios y qué significa tener la armadura de Dios. Lo primero que voy a resaltar son dos cosas, dos tipos de personas. Las personas que necesitan ser defendidas todo el tiempo y las personas que aprenden a defenderse. De hecho, que son más las que piden defensa, que les cuiden, que les protejan, que las que están firmes y están aprendiendo cómo defenderse en el Señor. Y yo quiero hablarles de la segunda. De las primeras siempre las tenemos en la iglesia. Pastor, por favor, ore por mí, tengo un problema. Pastor, no sabe, me sucedió algo que no sé de dónde viene, y es así. Y tanto Pablo como Pedro hablan de lo mismo. Dicen, no sorprendáis por el fuego de las pruebas o por los ataques del diablo, no te sorprendas. Entonces él está aquí, el apóstol Pablo, aún estando preso, él estaba escribiendo esta carta para que todos nosotros sepamos cómo ser fortalecidos en el Señor, ser libres de las acechanzas del enemigo y contra quién vamos a estar peleando. Amén. Lo primero que dice en esta secuencia de enseñanza es que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, nadie es fuerte por su propia fuerza, dice Samuel. Nadie es fuerte por su cuenta. Es decir, necesitamos ser fuertes. Y en este caso, cuando habla de la armadura o cuando habla de que debemos fortalecernos en el Señor, está hablando de doble aspecto. Primero, ¿cómo se fortalece alguien con el Señor? Es muy parecido a cuando uno se fortalece con su esposa o su esposo o sus hijos. Es decir, yo me fortalezco en el amor con mi esposa conociéndola y ella conociéndome. Es decir, ella necesita que aún nuestras cosas más íntimas estén a la luz y yo también, para fortalecer ese lazo. Y ustedes saben que cuando uno se fortalece en la relación con su esposa o su esposo o sus hijos o con los hermanos mismos de la iglesia, nadie puede invadir esa relación, nadie la puede debilitar. ¿No es cierto? Hay un dicho viejo que dice que aquella mujer que tiene celo de su marido es porque desconfía, y porque desconfía es porque no está segura. Y es un poco un dicho del diablo, es una acechanza, no significa eso, porque todos debemos tener ese celo, es natural. Yo digo a veces, un amor sin celo es como la rosa sin espina. No es amor si no hay celo. Dios tiene celo y no le gusta a Dios que estemos celándolo con el pecado. O nosotros mismos, cuando tengo mi esposa, si ella me ve que yo hablo demasiado con una chica, decir, ¿quién es esta? Es muy normal, es muy común. Y viceversa, peor, porque yo soy más que celoso. Aclaro. Por la duda, alguno se quiere hacer el gavilán, va a recibir un ondazo de parte mía. Amén. Bien, pero Dios muestra ese celo de otra manera. No es un celo pasional, sino que Dios te cela porque te ama. Porque Él está muy seguro de ti, pero, o mejor dicho, Él puede dar toda la seguridad, pero nosotros somos tendientes a fallarles.
Y sabemos que el enemigo de alguna manera manda influencias para quitarnos del camino, arruinarnos la felicidad y destruir nuestro futuro. Por eso Dios es celoso, que en el momento que Dios te habla o te llama, vos no tengas otra cosa que hacer para estar con Él. ¿No es cierto, Marcelo? Amén. Ahora dice así la palabra de Dios. Fortalecer en el Señor significa una relación, buscar más, estar en intimidad. Es decir, yo conozco más de Dios y Él conoce más de mí. En la medida que yo conozco más de Dios, voy a saber cuál es el camino equivocado. Porque hay una comunión. Yo hoy podría hablar solamente de esto y podemos darle varias horas solamente de esto. Pero quiero sintetizar y dejarles a ustedes esto. Significa fortalecerse en el Señor. Tener mayor comunión. Que Él te conozca tanto como vos de Él. Decir, yo conozco tanto de Dios, porque muchos de nosotros copiamos frases de otros diciendo, yo soy amigo del Espíritu Santo. Ah, qué bueno. Y decimos, ¿y cómo lograste esa amistad? Ah, no sé. ¿Cuánto oras? Ah, bueno, cuando puedo. Entonces no sos amigo. Si vos sos amigo de alguien, estás mucho tiempo con ese, y aún las características de tu amigo a veces son tan familiares como si fueran de la misma sangre. A veces dos amigos se parecen tanto que parecen ser familia. ¿No es cierto? Y por eso los cristianos que son amigos de Cristo se llaman cristianos porque hablan aún como Cristo. Amén. Entonces cuando una persona tiene una mayor comunión, intimidad y busca, sabe cómo piensa su amigo, en este caso el Espíritu Santo, en este caso nuestro Señor. Y como Él nos da los pensamientos, porque dice, tus pensamientos no son como los míos. Lo pone en una distancia para que vos te provoques y lo busques. Pero después dice Pablo, pero vosotros tenéis la mente de Cristo. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tengo o no tengo? Claro que tenemos. Los que tenemos a Cristo lo tenemos en nuestra mente y por eso el Espíritu Santo te da una conciencia nueva. ¿Cierto? Es decir, cuando vos haces algo que está mal, el Espíritu Santo te va a decir, no lo hagas. Cuidado. ¿Por dónde te metes? ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces el Espíritu Santo va corrigiendo. Entonces, fortalecerse en el Señor significa eso, una mayor relación. Y el poder de su fuerza es que nunca vas a pelear vos contra un demonio. Yo quisiera ver a alguien que diga, yo voy a pelear contra el diablo. Usted no sabe lo que dice. Es como un gigante parado al lado de una hormiguita y dice, yo te desafío, gigante. El gigante te mira y te hace, cállate. Tú no puedes contra el diablo, pero sí Dios puede contra él. ¿Me entiendes? Ojo. Entonces dice, la primera parte de nuestro mensaje dice que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto tiene compaginado algo más. Estamos en el capítulo 6, pero en el capítulo 2 de Efesios dice que el Señor nos hizo sentar en lugares celestiales junto con el Padre. Jesucristo, el Padre y nosotros al lado de Jesús. Significa que nuestra oración ya no es de ruego pensando que Dios está muy lejos, sino que estamos al lado. Imagínate que vos sos tan grande que esta multitud la ves tan chiquitita y la ves de arriba y ves el futuro de cada uno. Y dices, ese se está equivocando en esto. Claro, me lo decís pues estás arriba. Si estuviera ahí abajo diría, ay, ¿cómo salgo de esto? Entonces yo quiero decirles a ustedes, mis hermanos, Dios te sienta en las alturas para que puedas ver lo que pasa allí abajo. Y eso es solamente para la iglesia de Dios. Amén. Entonces, fortalecerse en el Señor es entender, crecer y sentarse al lado de nuestro Señor Jesús, por el cual cada vez que tienes un problema, en vez de estar asustado y pensando, uy, no, ¿quién me sacará de esto? O ¿cómo resuelvo? El Señor te dice, ten paciencia, confía en mí. Usted se acuerda que en Romanos capítulo 8, al final, dice que Él nos conoció antes de la fundación del mundo. Dice, nos predestinó, nos llamó. Luego dice, nos justificó y por último nos glorificó. Y claro, cuando leemos todo eso, entonces, ¿de qué me hago problema? Él, si nos conoció antes, nos está diciendo que somos más que vencedores, que tu problema ya está resuelto y que tu maldición ya fue quitada. Solamente tú tienes que poner tu confianza en el Señor y decidir que Él te lo saque. Amén. Pero cuando vos estás
debajo de la circunstancia, no ves a Dios. Estás atribuyendo al médico o al próximo que te diga alguna palabra o una situación que te saque de ese lío. Y decir, pero vos no entendés nada. Acá hay abogados que lo resuelven. Mentiras del diablo. El diablo usa a los abogados, los presidentes, los médicos, cualquiera usa. Cuando tú confías en Dios, Él pasa por encima de los abogados. Por encima del presidente y por encima de los médicos, por encima de cualquiera. Aún los brujos se sujetan a Dios. Leí esta mañana una porción en mi intimidad que Dios envió, ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Envió espíritus de mentiras que eran del infierno. Se los envió a unos falsos profetas para que profeticen cualquier cosa. Pero ellos se creían ser los que tenían la voz de Dios y entonces con todo orgullo, somos los profetas. Y yo dije, ¿cómo Dios va a mandar un espíritu de mentira? Claro, pero está escrito en la Biblia. Y claro, sí, es verdad. Porque aún los demonios se sujetan a Dios. Y si Dios tiene que mandarte un problema como le mandó al propio Faraón para que el pueblo de Israel esté sumamente quebrantado, humillado y tome las cosas por el lado que Dios quería y no por el lado que ellos querían, porque cuando usted sabe que Dios le está bendiciendo, usted no tiene que agarrarse más de la bendición que de Dios, sino de Dios, que le da la bendición. Y hoy Dios te lo da y mañana te lo puede quitar, pero vos tenés que decir, Señor, sea lo que tú quieras, yo voy por donde tú vas. Amén. Entonces, quiero en esta mañana primero presentarles al Señor, por sobre todas las cosas, que para empezar la batalla tenemos que fortalecernos en el Señor. Nadie se fortalece en el Señor viniendo un domingo por mes o por semana. Bueno, hay uno por semana por ahora, pero bueno, el tema es que nadie se va a fortalecer venir solamente los domingos a la reunión, se va a fortalecer todo el tiempo y cuanto más tiempo esté en la presencia del Señor. Amén. Entonces vamos a continuar leyendo esta porción que está rica en bendiciones y nos va a despertar a todos. Primero dice, vestido de la armadura, segunda cosa que nos da como consejo, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Quiero explicarles que la armadura no es suya. Ayer Ayrton trajo algunas cositas que iba a presentar, después nos las presentó hablando un poco de este tema. Y hablamos con él de conseguir un casco de armadura, una armadura. Sería bueno traer una armadura de verdad. Pero esa armadura es una armadura humana. La armadura de Dios es una armadura espiritual. Por eso se llama armadura de Dios. Y vamos a usar los sinónimos materiales para entender por qué es la armadura así y qué significa y a dónde nos va a proteger esa armadura. Pero primero dice, antes de todo esto, como dándonos una alerta, dice, porque, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y yo quiero primero identificar a Dios, segundo la armadura y tercero vamos a identificar nuestros enemigos. Habitualmente nosotros que nos vemos, los espirituales, vemos todos a lo sumo en 3 dimensiones. 3 dimensiones son los objetos que se mueven. 2 dimensiones sería una foto. Pero 3 dimensiones es ver la sombra, cómo se mueve detrás del objeto. Entonces, caminamos en 3D, ¿sí? Ahora hay un sistema para poder jugar, se llama realidad virtual o realidad aumentada, que se utilizan con unos anteojos especiales y con el celular usted puede ver la calle, pero ver seguramente la indicación dónde está Ciudadela, dónde está Ramos Mejía, dónde está lo demás. Eso hasta ahí suena lindo porque es la realidad aumentada del 3D, pero la 4D sería poder llegar a ver los demonios. Sería poder llegar en la 4ª dimensión a ver el Espíritu Santo, podría mostrarnos los espíritus. Cosa que los seres humanos no estamos capacitados a ver. Entonces Dios nos advierte a través del apóstol Pablo que tenemos 3 cosas que tener en cuenta. Primero, fortalecernos en el Señor. Segundo, ponernos las armaduras. Y tercero, saber que Satanás existe.
Ahora yo te digo, ¿quién te dijo que el diablo no existe? Recuerdo el expresidente Menem decía, yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay. Entonces, ¿qué me está diciendo? Existe, claro que existe. Y ustedes vean que nosotros que hemos ido alguna vez a orar a nuestra casa de gobierno principal de nuestro país, que está en la capital federal, que todos los gobernantes que tuvieron su amuleto diabólico, desde el gauchito Gil y todas esas cosas raras. Se sabe que debajo de ese monumento de Juan Arzutuy hay enterrado un lobo de un pacto que hizo el propio presidente Menem y le vino bien a la expresidenta para tener poder. Obviamente el diablo sabe que los pactos traen poder. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Y el Hijo de Dios vino para mostrarte que hay principados, potestades. Si Menem es un hombre, nuestro presidente de hoy es un hombre, y está conducido según el espíritu que él invoca. Y no todo lo que él dice viene de parte de Dios. Y yo quiero decirles, mis hermanos, que todo lo que está haciendo fuera de Dios tiene juicio contra su vida. Porque Él es el maestro de todo lo que está pasando hoy aquí en nuestro país. Hace unos días se promulgó la ley, legalizó el aborto en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora. Y usted me diga quién sea la gobernadora, está guiada por Satanás. Porque el aborto es un pacto de sangre con su propio hijo al diablo. Y yo digo para aquellos que dicen, ay, no me la toquen. Cuidado, oremos por ella para que se arrepiente, pero cuidado, que aquellos que promulgaron esta ley esperaron ni una menos para esconderse detrás, decir, vamos a promulgarlo ahora que están todos distraídos. El diablo hace eso. Diferente hubiese dicho, no, 8 provincias en nuestro país ya tienen esa ley. Más allá de que usted me diga, fue violada esa chica, fue como fue, esa ley está guiada por el diablo. El problema no es ella. El problema no fue la expresidenta, el problema no fue el gobernador que podamos tener o no tener, sino quien guía a esos presidentes o a esos gobernadores o a esos, llámelo quien sea. Nuestro problema no es contra una persona, sino quien guía a esa persona, que son principados, que son gobernadores, que son demonios. Imagine usted que sea el bebé que está en la panza de esa mujer, que ahora por ley, la ley dice, ahora decreto muerte para tu vida. ¿Qué hice yo? Todavía no nací, soy inocente, gritando ese bebé en la panza. Imagínalo. Sin embargo, alguien dijo, sáquenlo, porque Satanás enajenó esa mente y esa criatura murió. Y aunque la ciencia diga lo que diga, fue un homicidio. Para Dios es pecado. ¿Me siguen? Entonces, la lucha no es contra carne y sangre, sino contra los dominios. Cuando un hombre saca un arma y va a matar a otro, no lo hace por el mero sentimiento de decir me voy a defender y voy a terminar la pelea. Lo hace porque tiene que terminar con la vida de alguien. Cuando alguien va y viola a una mujer o un niño, lo hace no por el placer de tener sexo, lo podía tener con su esposa o con una mujer, sino porque hay algo que lo ha enajenado, ha llevado su estímulo para destruir y dañar la vida de alguien. Esos se llaman demonios. Son espíritus. Entonces hoy en esta mañana tenemos que identificar 3 cosas. Entonces les dije, primero, ¿quién es nuestro Señor? Yo necesito fortalecerme en Él y en el poder de su fuerza. Segundo, ponerme la armadura. Necesito tener una armadura. Ya no voy a ser un defendido, sino que voy a ser alguien que se para firme. Y tercero, saber quién es el enemigo. Tu enemigo no es tu esposa ni tu esposo. Ay, yo me peleé porque no me hablaba más. Ese no es tu enemigo, es el diablo que quería ponerte cosas en tu cabeza o en ella. Y te traicionó y te arruinó la vida y te separaste y fuiste, quisiste formar una familia y fuiste un pobre infeliz y volviste a hacer todo lo que hiciste mal.
¿Por qué? Porque elegiste el camino equivocado. Entonces, hoy el Señor mostrándonos estos 3 puntos. Lo primero dice acá en el versículo 14, dice, estad pues firmes. Y yo quiero, para poder entrar y ponernos la armadura, porque dice ceñidos vuestros lomos, yo digo, ¿qué significa estar firme? Es decir, nadie te tiene que cambiar esta idea. Pablo usa mucho esa palabra firmes. En el ejército firme significa ponerte defensa. ¡Firmes! Trate de pasar por entre medio de ellos y no vas a pasar. Y si lo empujas, te van a empujar. Estén firmes. Firmes es preparados. Estar firme es tener una firmeza intelectual, espiritual y física. Nadie los tiene que sacar de la idea de estar firmes en el Señor. Yo digo, a veces viene un hermano y me dice, pastor, ¿sabe? Me cuesta orar. Y leí ese versículo, está firme. ¿Cómo hay que hacer? Orar es es como decir, voy a tomarme las vitaminas hoy y me voy a conectar con Dios para estar firmes. Leer la palabra te afirma más. Porque la firmeza, estar firme significa que la fe empieza a trabajar dentro de nuestro. Usted sabe que los débiles ruegan y no creen lo que ruegan. Yo veo personas que están rogando, Señor, te pido. Te pido. Pastor, usted, pídale también. ¿Qué quiere que le pida? Tengo este problema, pídale, yo también le pido. No sabemos que Dios no me escucha. Es una persona que no tiene fe. La fe es la que te dirige hacia Dios y te trae la respuesta hacia ti. Cuando tú tienes fe, confías, crees, y eso te da firmeza. Amén. No, el Señor me dijo, yo estoy sano, voy a ser sano, ya está. Anteayer me llamó Julio y decía, ay, tengo que contar unas buenas nuevas, me sané. Sí. Hay otro le dice, ¿cómo anda? Y ahí ando. ¿Cómo? ¿Te sanó? Sí, pero también ando de mal del otro. Siempre anda mal de algo. Pero si Dios te sacó antes, ¿no te puede sacar otra vez más? No, ya ni lo molesto a Dios. Cosas que el diablo le mete en la cabeza. Yo a una hermana le decía estos días, ¿usted cómo ve el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Y eso se lo digo a mucha gente, no se lo dije a ella sola, sino a mucha gente. Inmediatamente antes que termine la frase me dice, lo veo medio vacío. Entonces usted es negativo. Si yo te pongo medio vaso de agua, ¿qué lo ve? ¿Medio lleno o medio vacío? Medio vacío, pues ya se me va a acabar. Está pensando que se le va a terminar el agua. El que tiene fe lo ve medio lleno, porque se le va a llenar. El que no tiene fe dice, ay, se me va a terminar, no voy a tener mañana. Algunos tienen buen sueldo y dicen, ay, pero no me alcanza. ¿Cómo que no te alcanza? Si estás comiendo, estás vestido, dormís, pagás los impuestos, llevás a los hijos a la escuela, los llevas a divertir y todo demás, pero no me alcanza. Ve el vaso medio vacío siempre. En cambio, el que lo ve medio lleno, yo hablo con el pastor que tengo ahí en Mar del Plata y me dice, ¿cómo anda, pastor? Le digo, bendecido. Y usted lo ve allá, no tenía nada, pobre hombre. Y sin embargo, el hombre siempre está viendo el vaso medio lleno, porque va a llegar la bendición. Va a llegar. Que ve las cosas para arriba, no está pensando que se va a quedar sin nada, sino que está pensando que Dios va a proveer. Entonces, cuando usted ora, sepa que lo primero que tiene que tener es firmeza. Crea que Dios nunca lo va a dejar tirado en el camino, nunca lo va a abandonar. Siempre Dios lo va a levantar. Y aunque tenga las manos lastimadas, Él va a poner fuerza, va a poner lo que sea para que usted pueda hacerlo. Amén. Entonces ahora vamos a entrar en lo que es la armadura. Y yo quiero empezar con la coraza de justicia. Vestido, dice, ceñir vuestros lomos con la verdad. ¿Y qué significa ceñir los lomos? Yo muchas veces leía esto y no se me ocurría por mi razonamiento qué significaba. Ceñir los lomos, ¿qué significa? Pensaba. Y según las Escrituras,
en la antigüedad se ceñían los lomos de esta manera. Se ponían una faja en su cintura, donde ponían todas las terminaciones de sus ropas y un lazo o un cinto de cuero que abrazaba su cuerpo, pero al ponerse las fajas protegía todas las partes vitales de ese hombre, especialmente la cintura, especialmente donde tenía, por ejemplo, el estómago, las partes de reproducción inclusive. Entonces ceñían y ellos se sentían libres, se sentían fuertes para correr, caminar y hacer lo que tenían que hacer. El cristiano que tiene ceñidos los lomos no tiene que estar atado a nada, tiene que estar libres de todas esas cosas que pueden estar colgando en su vida. Es decir, en este momento que tenemos la reunión, estar ceñidos los lomos es estar atentos, es no perder la atención de lo que Dios tiene para tu vida. Lo primero que debo hacer es ponerme ceñir mis lomos, sujetar mis partes, mis vísceras, mis órganos vitales, cuidando para que el enemigo no me pueda atacar. Amén. Lo primero que tengo que hacer entonces, dijimos, ceñimos nuestros lomos, nos sujetamos al Señor, estamos firmes, estamos atentos, somos vitales y le pedimos a Dios que nos pueda guiar en todo lo demás. Y dice más, la segunda parte dice, el segundo punto, dice, y vestíos con las corazas de justicia. Quiero contarles una historia que está en la Biblia, en Primera de Reyes capítulo 22. Se habían juntado el rey Acab y el rey Josafat. Diríamos que si en este tiempo estarían, ¿qué hace Josafat? Bien, ¿cómo anda Acab? Bien. ¿Qué te trae por aquí? No, mira, sabes que hay unas tierras que nos corresponden, pero están ocupando los sirios. Ah, bueno, pero ¿por qué? Porque Jehová dijo que esas tierras son nuestras. Bueno, entonces vayamos a ocuparlas. Ahora, la Biblia cuenta que el rey Acab era un rey perverso, un rey que no quería oír la voz de Dios y siempre se ponía o se oponía a los profetas de Dios y siempre tenía problemas con el pueblo, con el Señor, perdón, con Jehová mismo, cuando Dios le indicaba cosas que hacía mal. Entonces, Josafat le dice, mira, llamemos a los profetas que nos digan qué tenemos que hacer. Y si tenemos en esta aventura, poder ir a tomar esas tierras que nos corresponden, estas cosas que nos ha dado Dios. Bueno, sí, pero ¿no tienes profetas? Sí, tengo profetas, tengo unos cuantos, tenía como 200 y pico profetas. Entonces le dijo, pero yo escuché que hay un profeta llamado Micaías, me suena bien ese nombre. Por ahí me contaron, dice Josafat, que es un profeta que habla de parte de Jehová y tiene precisión en lo que dice. No, de ese no me hables, dijo acá, de ese no me hables. Siempre me tira mala onda. Todo lo que me dice me va mal. Le digo, ¿qué dice Jehová? Y me dice, tenés que humillarte, tenés que hacer sacrificios, tenés que hacer esto. Y yo no quiero eso, siempre me tira mala onda, no me dice cosas que me gustan. Un poco esto es una realidad que nos pasa a nosotros cuando viene un profeta a nuestras vidas y nos gusta que nos encanten la vida y nos digan cosas lindas. Acab era de esos que le gustaba que le digan cosas lindas, aún siendo un perverso, siendo un hombre que hacía las cosas mal. Pero dice la Biblia dice que Josafat dijo, no, pero a mí me gustaría que dé su opinión, que diga, a ver, ya que habla de parte de Jehová, porque Josafat era un hombre temeroso de Dios. Un hombre que creía en lo que Jehová podría decir, no quería equivocarse. Entonces mandó a traer a todos los profetas, y están ellos vestidos de reyes, ahí uno sentado al lado del otro, seguramente tomando unos mates, diríamos hoy, o un refresco. Y dice que empezaron a desfilar los profetas, a decir cosas lindas, que vas a volver a tu casa y esas tierras van a ser tuyas, y vas a ser feliz, y vamos a cantar felices y todo lo demás, y vas a ser prosperado, un profeta tras otro, así todos los profetas iban hablando, hasta que le llegó el turno a Micaías.
Y Micaías dijo, ustedes no tienen que hacer ningún esfuerzo, porque esas tierras ya se las quieren dar. Ustedes tendrían que solamente confiar en Dios. No te dije, dice acá, viste que este es mala onda. Este siempre me habla de parte de Dios, pero me manda a mí a decir que estoy en desobediencia. Hagamos algo, métamelo a Micaías en la cárcel y manténgalo a pan y agua. Y se lo llevaron al pobre Micaías. Pero antes dice, mire, puedo dar por cierto que la palabra de Dios va a justificar, y si hay paz, entonces tú llegarás y tendrás paz, volverás y tendrás paz. Entonces Dios, conociendo la voz de este hombre, y conociendo al profeta, y conociendo a los falsos profetas, envió espíritus mentirosos para que confundan al rey Acab. Entonces, ¿qué dijeron? Disfrázate, se disfrazó el rey Acab porque tenían que enfrentar al rey sirio, y el rey sirio lo quería matar a Acab porque era mala persona. Es una mala persona. ¿Ustedes recuerdan a la esposa de Acab cómo terminó? Jezabel, murió y se la comieron los perros. Y eran de una familia que confrontaban la verdad, perseguidor de los profetas de Dios. Entonces mire lo que pasó. Dice que se disfrazó. Entonces todo el pueblo, todo el ejército fue a enfrentarse a los sirios como para hacer ese traspaso de bienes y de tierras. Y dice que vieron a Josafat, pero ellos no sabían, es el rey de Israel, vamos a atacarle, vamos a matarlo. Y fueron hacia él, y cuando vieron no era Josafat, no era Acab. Entonces dijeron, vamos a hacer esto. No hay problema, le damos todo. Pero en eso dice que Acab se había disfrazado y estaba en una carreta disfrazado. Y salió escapando con su carreta, con su carro, dice. Entonces dice que uno de los flecheros, arqueros de los sirios, lanzó por lanzar una flecha al aire. Y la flecha hizo... Y él tenía la armadura, tenía como dije antes, la coraza de justicia. Él tenía la coraza. Pero dice que la flecha entró en un huequito apenas minúsculo, ahí entró la flecha y lo hirió a Acab. Se desangró a Acab y ese día murió. Yo le conté esta anécdota porque quiero explicarles a ustedes qué significa la coraza de justicia. La coraza es la pechera que usaban los peleadores de ese entonces, los gladiadores, los romanos, donde protegía el pecho, el corazón especialmente, y parte de las vísceras. Donde cuando venían los espaderos, podían tratar de pegarte o clavarte y no te dañaban porque estabas protegido. Y eso fue un elemento de la armadura vital que lo necesitaban todos los guerreros. Pero tenía un hueco en este caso que no fue con una espada ni siquiera con una lanza, sino con una flecha que dirigió justo en un lugar vital y lo mató a Acab. Y esto es lo que significa ponerse la coraza de justicia. La justicia, ¿qué significa? Estar bajo la ley de Dios. Cuando vos te pones la coraza de justicia, vos tenés que estar justificado. Un lugar pequeño que tú no has limpiado es un lugar donde el diablo puede mandar un dardo y lastimarte o matarte. Significa que si algo no confesado o algo que estás practicando que está mal, deja abierta la puerta para que el enemigo pueda dañarte. Tú puedes orar mucho, pero si tenés eso abierto, lo tienes que cerrar. La coraza de justicia significa que tienes que ponerte bajo la palabra de Dios, confesar tus pecados y que Él te justifique. Porque dice la palabra de Dios que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo, pero necesitamos confesarlos. No se justifican los pecados no se van a justificar solos, sino que necesitamos abrir nuestro corazón y decir, Señor, he fallado en esto, he fallado en aquello.
Y tienes que confesarlo. Si tienes que ir a pedir perdón a alguien, tienes que ir y decirle, mira, te fallé en esto. Eso es ponerse la coraza de justicia. Para que el enemigo no pueda tocar la parte vital que es tu corazón. Amén. Y sigo, porque quiero hacer un poquito rápido porque ya se me está yendo el tiempo. Y quiero que todos puedan tomar esta parte. Y dice, versículo 15 dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio. Obviamente, figurativamente, el calzado de aquel tiempo era un calzado abierto, un calzado que el hombre no andaba tanto en autos, sino que andaba caminando. Era la mayor parte de su vida, la hacía transitando con sus pies. Entonces necesitaba un calzado bueno para caminar en cualquier lugar. Pero el apresto del Evangelio significa que estemos siempre preparados a predicarle a cualquiera. Es decir, ay, no estudié hoy la palabra. No, mejor predíquele usted, pastor. No. ¿Por qué? Una persona que está calzado con el apresto del Evangelio, que tiene el calzado puesto, no tiene que estar pensando, no, deme 15 días para prepararme. ¿Tanto te cuesta ponerte los zapatos? El calzado de tus pies es estar preparado en todo tiempo para predicar el Evangelio. A ver, Pablo dice, te insto a Timoteo que prediques a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es el fuera de tiempo? Es esto, estar preparado a hablarle a cualquiera, en cualquier momento. ¿Usted cómo hace? Por ejemplo, si tiene que hablarle a alguien que se está muriendo, tiene 10 minutos de vida y se muere. Dice, mira, espera que voy a preparar, voy a agarrar el diccionario bíblico. Y dice, no, por favor, ahora, decime qué me querés decir porque me muero. Nosotros somos así, muy protocolares. Ay, ¿qué le voy a decir? Deja que hable Dios, entonces. Deja que Dios hable por ti. Tenemos que estar calzados, preparados. Si vamos a estar en la plaza. No, ahora, yo ya lo preparé, lo invité. Ahora le va a hablar al pastor. No, querido, ponete el calzado, predicale ahí donde está. No importa lo que le tengas que decir. El Señor te va a dar palabra en tu boca para que esa persona, no importa que no seas un teólogo, no importa que no seas elocuente, no cuentes chistes, háblale de Dios. Yo ayer lo miraba a un hermanito que anda por aquí, que tiene la barrita así, no sé si lo conocen. Encaró a hablarle del Evangelio a uno que estaba sentado ahí. Eso es tener el calzado puesto con el apresto del Evangelio. Preparados para dar la palabra, para decirle, mira, hay alguien que te ama. Puede que tú estés atado a los vicios, estés atado a todos los problemas, pero hay alguien que te quiere hacer libre. Preparado. ¿Sabe que muchos años estuve en una congregación donde prácticamente no se predica el Evangelio? Se habla de, ya se van a convertir acostumbrándonos al grupo casero. No, si vos no abrís, si no abrís la boca, no se va a convertir nadie. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Dice la palabra. Abrí tu boca. Empezá a confesar lo que Cristo hizo en tu vida. Y es suficiente. No hace falta que le cuente la historia de nadie. Contá tu historia. Y si tú todavía no te convertiste, deja que Dios te transforme. Entonces vas a tener mucho para contar. Porque vas a empezar a contar. Ay, yo me acuerdo las que andaba. Y ahora que vino Cristo me sacó de esa también. Y otro día te vas a decir, ay, yo me acuerdo que también estuve en eso. Oh, pero Cristo me sacó de esa. Si yo hiciera un paneo aquí, hay unos cuantos que estuvieron en las drogas. Hay unos cuantos que estuvieron presos. Hay unos cuantos que fornicaron y que adulteraron. Pero cuando Cristo vino y te sacó de todo eso, no puedes contar, yo era un drogadicto, yo era un adúltero. Bueno, está bien, tiene miedo que le pegue a la esposa, o adúltera. Pero Cristo me salvó, me sacó de todo eso. Mi problema no era yo, sino que el que me enajenó los pensamientos, me hizo caminar por el camino del infierno. Y hoy estoy en Cristo, porque Cristo me ha hecho nueva criatura y las cosas viejas pasan y ahora soy nuevo. Ahora camino en pos de Él. Amén.
Entonces el apresto del Evangelio es estar preparado para predicar el Evangelio a cualquiera. Y dice, y sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Sabe lo que es un escudo, no? Los escuderos tenían dos tipos de escudo. Tenían uno que lo usaban con la espada, ¿sí? Con uno y está, y está, y dale, y dale, pa, ta. Y así se peleaban. Yo pongo el codo, pero ellos ponían así. ¿Sí? No se rían, yo soy bueno. Ahora, ¿qué hacían estos escuderos? Tenían un escudo chico que era para protegerse del golpe del sablazo o del espadazo que tenía. Sepan bien esto. Habían dos escudos, uno para este tipo de pelea y otro que era para defensa, que son los verdaderos escuderos, que medían 75 centímetros de ancho por 1,25 m de largo. Estaban hechos de un material especial y forrados en cuero. Claro, cuando le tiraban los dardos, ustedes saben que la palabra dardo viene del griego, significa flecha, ellos la mojaban con las breas, las encendían y las tiraban, entonces los prendían fuego directamente. Y ellos ponían tac, 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 tac. Decían, chiva, todos ahí. Y los dardos se apagaban porque el cuero los apagaba. Estaban revestidos con cuero y tenían unas cosas. Entonces, el fuego no se prendía en ese tipo de cuero. De eso nos está hablando. Tenemos que tener ese escudo, pero de la fe. El escudo, pero de la fe. Cuando alguien te viene a cambiar el pensamiento, porque el diablo manda los dardos. ¿Ustedes saben lo que es un dardo? ¿Qué es el dardo del maligno? Te voy a explicar a vos que siempre me escribís cosas lindas en el Facebook. El dardo del maligno son las depresiones, son las amarguras, son las enfermedades, son los ataques que el diablo te tira todos los días. Son cuando te viene una boleta que no puedes pagar o te viene un juicio. Son cuando te vienen un familiar que está enfermo y te dicen que se va a morir. Es un dardo del diablo que te viene a atacar. Pero cuando tú pones el escudo, pero no cualquier escudo, el escudo de la fe, porque Cristo te ha hecho libre, los vas a pagar. Van a ser apagados. El diablo, ¿y cómo lo puedo vencer? Se está poniendo ¿sabe que ahora en este momento, usted no lo ve, pero yo lo siento? Están todos enojados. Me están tirando y así, mira, en el nombre de Jesús. Porque hay ángeles ahí que lo están abatallando. ¿Sabes? Se agarraron una trompada ahí afuera. El diablo no puede contra los hijos de Dios cuando tienen la armadura. ¿Lo crees? Y viene otra partecita más que está muy, muy linda. Y dice, tomad el yelmo de la salvación. ¿Usted sabe lo que es el yelmo? ¿Cuántos saben lo que es el yelmo? Levanten la mano. Uno solo, dos, por ahí, tres. ¿Quién da más? 4, 5, 20, 30. ¿Quién paga más? ¿Quién da 50? Aleluya. El yelmo es un casco que usaban los romanos para defenderse de la cabeza. Y hoy podríamos decir, se puso un casco, se puso un protector, porque en la cabeza nos golpeamos y quedamos tontos, o nos caemos, o perdemos el conocimiento y podemos morir. El yelmo, en este caso, significa que ningún dardo, ningún golpe entre en la fortaleza que Dios pone en tu cabeza. Mira, si algo te puedo decir, ¿cómo es tu nombre? Ariel. Significa Israel, ¿sabías? Capítulo 11 de Isaías. Te voy a decir algo. Si algo te puedo decir, que cuando Cristo te compró con su sangre, Él puso el yelmo en tu cabeza. Y no te lo saques, porque es la salvación. No te saques la salvación de tu cabeza. Sos salvo, camina en la salvación, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Camina en esa salvación. El yelmo significa que tú eres hijo de Dios. Y en todo caso te comparas y dirás, ¿cómo un hijo de Dios hace algo que está mal? Pero ahora dices, tengo ese yelmo de la salvación. Nadie me va a cambiar los pensamientos porque soy hijo de Dios. Satanás te quiere confundir todo el tiempo. Te va a decir, no, vos sos un hijo de Dios. La verdad es un desastre. Así te va a decir el diablo.
sos indigno. ¿Usted cree que Dios diría, no, vos, hija mía, sos indigna para estar aquí en mi presencia? ¿Usted cree que Dios te diría, no, vos sos un inútil, vení los domingos? Y aquella más inútil viene una vez por mes. Jamás Dios diría algo así. Pero sí Satanás te lo diría. Y si vos tenés el yelmo de la salvación, decís, no, mira, diablo, yo puedo tener 1000 problemas, pero vos a mí no me vas a convencer que soy hijo del diablo. Porque yo soy un hijo del rey. Amén. Ese es el yelmo de la salvación y ustedes tienen que ponérselo en la cabeza. Es decir, es una fortaleza en Cristo en el cual el enemigo no podrá quitar. Y acá viene una de las partes que más me interesa remarcar, que es, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Wow, tengo una anécdota para contarle, que es una porción que ustedes conocerán. Ustedes saben que la espada de los romanos fue la más famosa en la historia de la humanidad, porque era una espada invencible. Ellos hicieron imperio por pelear con sus espadas y eran entrenados. Y ustedes, los que vieron la película Gladiador o vieron otras, vieron como ellos le daban y daban la espada todo el día. Y mismo David era un guerrero y tenía sus guerreros a su favor y que se le pegaba la espada en la mano. Pero los romanos tenían una espada invencible, eran invencibles. La espada de los gladiadores se llamaban gladius. Tenían tanto filo que podía penetrar el hierro. Imagínense ustedes que harían así y cortaban lo que querían. Ahora les voy a contar algo que es más interesante. Cuenta la Biblia que había un hombre llamado Gedeón. ¿Cuántos conocen a Gedeón? Gedeón era un hombre de Dios que Dios lo usó en este aspecto. Y le dijo, mira, Gedeón, tienes que pelear contra los amalecitas. ¿Yo, señor? Sí, vos, querido. ¿En serio? Sí. Déjame hacer una prueba. Puso un vellón. Mojame el vellón. El señor le mojó el vellón. Tengo dudas, señor. Ahora pongo de nuevo el vellón. Que se moje todo y el vellón no. El señor le moja todo menos el vellón. Bueno, está bien, señor, si tú lo dices. Pero yo tengo 32.000 soldados nada más. Y esos son 135.000, ¿cómo voy a pelear? Gedeón se hizo problema, hizo cuentas, como cualquiera de nosotros. ¿Sí? Vamos a pelear contra esto, nos van a aniquilar. No te hagas problema, yo iré contigo, te voy a guiar cómo es la batalla. Dile al pueblo, a tu pueblo, a mi pueblo, dile así, mira. A ver, soldados, ¿cuántos están dispuestos a pelear? Y los que estén dispuestos a pelear, den un paso adelante. Claro, habían 32.000, de los 32.000 quedaron 10.000 atrás. Pues, y los que no estén dispuestos se pueden ir a sus casas. Vayan con su esposa, con sus hijos, vayan a pasear, coman pochoclo, vayan al cine, hagan lo que quieran, pero ahora los que no quieren pelear, y se los digo a ustedes, los que van a ir a la Ferrera a pelear, den un paso para adelante. Los que no, quédense en sus casas. Así les dice el Señor y se los digo a ustedes también. En ese día 10.000 se hicieron a un lado, decían, bueno, nos dieron visa, nos vamos a casa y se terminó el problema. Pero quedaron 22.000. Uy, Señor, nos restaste 10.000, ¿ahora qué hacemos? No te hagas problema, Gedeón. Entonces Gedeón dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Mira, Gedeón, vamos a hacer algo. ¿Ves ese arroyito que está ahí? Ellos van a ir muertos de sed. Y todos los que laman el agua como quien, los perritos, ¿vieron los perritos que hacen? Así, en vez de tomar con las manos o con un vaso o una taza o con lo que sea, todos los que lamen así con la lengua me los separás. Creo que se llamó la atención porque nadie toma agua así, lamiendo el agua, pero habían 300 giles que lamían el agua así. Entonces separó esos 300 y dijo, bueno, estos que lamen así el agua, estos van a salir ahora a pelear con vos. Señor, me están mandando al muere. No, escucha, haz lo que yo te digo. Ustedes los que eran como 20.000, váyanse a sus casas. Se quedó con 300 nada más. Entonces a esos 300, por favor, apáguenme el teléfono. Es Gedeón que está llamando. No quiere que cuente la historia. Ahí está, muy bien.
Gloria a Dios, aleluya. Entonces dice que con estos 300 se los llevó aparte y el Señor le dice, mira, diles así, lleva un cántaro cada uno y una antorcha. ¿Y la espada? No, deja la espada. ¿Cómo no van a matar? Voy a hacer lo que te digo. Y dice que rodearon a los amalecitas, 300 nada más, contra un ejército de 135.000, con un cántaro y una antorcha. Y dice que antes de eso, dice, cuando yo te dé la indicación, hacé sonar trompeta de los 300 a la vez. Ellos van a estar durmiendo y cuando despierten se van a asustar. Y Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Dice que agarró y tocó trompeta todos juntos alrededor de los amalecitas. Y los amalecitas salieron y ellos con sus cántaros y sus antorchas hicieron como si fuera una luz, como que estaban rodeados y se confundieron y entre ellos mismos se empezaron a matar y no se dieron cuenta y fueron vencidos ellos mismos. Milagroso. Zacarías dice, no es con fuerza, ni con espada, es con mi espíritu. ¿Me escucha bien? Eso es el espíritu. Esa es la espada del espíritu. Usted puede tener toda la armadura puesta, escuche, hasta ahora va bárbaro, pero si usted no tiene la espada del espíritu, no va a poder pelear contra nadie. Tener la espada del espíritu significa que usted puede vencer a los demonios. Yo he visto cristianos que dice, toman el versículo literal, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y lo ve al tipo ahí agachado, le pega al diablo, le pega. ¿Hasta cuándo, Señor? Tengo que pasar esta tortura. Es que no tomaste la espada del Espíritu para pelear contra tu enemigo. Gedeón venció a los amalecitas, un ejército de 135.000 con 300 hombres sin espada. No tocó a nadie. Y se mataron entre ellos. Pregúntese cómo es la historia. Usted puede tener todas sus riquezas, pero cuando usted va al médico por una enfermedad incurable, usted va a decir, ay, pago lo que sea. Al principio le cobran una droga para el cáncer, 50, 60 mil pesos, después gasta 300.000, 1.000.000 de pesos, y ya no tienen más dinero, y entonces me tendré que morir. Es que no acudiste con el Espíritu para que Él te sane, para que puedas pelear contra el diablo, para que seas libre. Tienes que pelear contra Satanás. El diablo te declaró la guerra el día que decidiste ser un hijo de Dios. No es Dios el que te hace la guerra, sino el diablo. Satanás está buscando como león rugiente, buscando a quién devorar y para destruirlo, porque él es el ladrón que viene a hurtar, matar y destruir. Y más dice la Biblia, pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Amén. Dios te dice, toma la espada del Espíritu y pelea contra Satanás. Pero no eres tú el que pelea, es Dios que lo hará por ti. Enviará sus legiones de ángeles, pelearán contra los demonios, pero a ti no te tocarán. Dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo, es decir, la presencia de Dios, la armadura completa, morará bajo la sombra del poderoso, del omnipotente. Caerán a tu lado 1.000 y a tu diestra 10.000, pero a ti, precisamente, a ti no te tocarán. Pero tú no te puedes vestir de la coraza de justicia si tenés un hueco, no vaya a ser que te pase lo mismo que acá. Porque el enemigo puede lanzar un dardo y te puede matar igual. Tienes que confesar tus pecados y apartarte de ellos. Mientras tú tengas pecados en tu vida, sos vulnerable a que el enemigo te pueda lastimar. O te pueda matar. Y por último, mis hermanos, y ahí termino, dice, versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Hasta aquí nomás yo quiero leerles cómo está tu armadura. Escuchaba el testimonio en estos días de un hombre de Dios
que había ejercido la brujería, que había sido, desde niño, había sido entregado antes de nacer. Sus padres eran satanistas y cuando nació lo entregaron a Satanás. John Mulinte. Este hombre, dice su testimonio, a los 20 años era un brujo tan fuerte, tan poderoso por el diablo, que los brujos le tenían miedo. Hacía sus viajes astrales, y usted quiero que sepa esto, que esto es real. Y entraba a la iglesia y paseaba por la iglesia y miraba. Esta es una iglesia fácil. Este es vulnerable, un pastor que por ahí tenía una doble vida. Y el mismo infierno se ría de él. Entonces nadie podía... Querían echar demonios y los demonios se mataban de risa de él. Pero dice que un pastor que ellos sabían, porque los emisarios de Satanás son espíritus humanos que van hacia ese lugar. Los emisarios de Satanás pusieron en alerta que había una iglesia que oraba. Y eso genera un ruido muy fuerte, porque el príncipe de las tinieblas, Satanás, gobierna la tierra. Dice la Biblia que es así. Es el príncipe de este mundo. Y que esa atmósfera de oscuridad es como una roca dura. Es decir, la potestad del aire es eso. Por encima de ella vive Satanás o está Satanás y por debajo de ella están los demonios y los emisarios. De hecho, que usa a estas personas con sus espíritus humanos para viajar de un lado al otro. Son los viajes astrales o en algunos casos entran a tu casa. Aunque alguien no vaya a tu casa, sabe todo lo que pasa dentro de tu casa y puede controlar y hacer lo que quiera. No te quiero asustar, te quiero despertar, porque lo que acabamos de leer es eso. Y cuando tú ves pornografía, el diablo te ayuda a entrar en esa película y te vulnerabiliza. Y cuando tú cometes adulterio, te enajenó, hizo lo que quiso. Pero esta iglesia que ellos habían identificado era una iglesia que se unía en oración. Y dice este testimonio que le indicó Satanás por medio de sus otros emisarios que tenía que destruir a ese pastor y a esa iglesia. Y cuando fue a ese pastor se encontró que toda la iglesia oraba a Dios. Y que cuando él oraba a Dios, pasaban cosas terribles. Él estaba en su casa y su espíritu viaja astralmente hasta esa iglesia. Y cuando llega a esa iglesia, escuche bien lo que le digo, se encontró que mientras el pastor oraba, los ángeles lo apresan. Apresan a este espíritu y se los trae a los pies del pastor mientras toda la iglesia oraba y ayunaba y estaba clamando al Señor. Y dice que él empezó a temblar el espíritu, ¿no? Y repentinamente su cuerpo se halló en ese mismo lugar y despertó. Dijo, yo no sé qué hago acá si yo estaba en mi casa. Y ese hombre ese día fue libre y a partir de ahí este hombre enseña cómo se manejaban ellos. Entonces cuenta un poco esta historia, yo creo que les cuento esto para que ustedes estén en conocimiento de que esto no es una fantasía, sino que es real. Cuando hay una discusión matrimonial, son espíritus que generan esa discordia. No es tu lucha contra él, sino contra el espíritu que actúa entre uno y otro. Por eso cuando llegamos los hijos de Dios a la casa donde hubo una discusión, sentimos olor raro, como que algo pasó. ¿No es cierto? Y les termino de contar. Las oraciones que estamos hablando aquí, las oraciones que es con toda súplica en el espíritu, las oraciones no deben ser cualquier cosa. Algunos oran y su oración es como un humo que se expande y se pierde. Estoy hablando de las personas que están en pecado, oran y no llega al techo y se desvaneció la oración. ¡Ay, Señor, te pido! Se fue. Después están los otros que están bien con el Señor, oran, pero no tienen fe. Llega, pum, rebota en esa capa dura, en esa atmósfera dura como roca, rebota, pum, vuelve para abajo. Porque está orando sin fe. Y ora, pum, vuelve para abajo. Pero está la oración de los santos que sí tienen fe, esos que dicen vamos a orar porque sé que si oramos hoy algo va a pasar.
Y dice que esas oraciones son oraciones encendidas en fuego. Y dice que la oración esa llega al cielo. Escucha, llega a esa nube y perfora esa nube de roca como si fuera de cera y se derrite. Y al derretirse se abre el cielo. Y cuando esa persona camina ungida con esa oración, dice que el cielo se va abriendo encima de él. Eso significa que va con la presencia de Dios. Si tú no oras así, mi hermano, puedes hablar mucho de Dios, pero el diablo te gana todas las batallas. Todas. Termino con este versículo porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Póngase de pie, vamos a orar. Discúlpeme que me extendí un poquito, pero no era mi intención, simplemente quería que salga fuerte en el Señor. Presta atención. Presta atención en este día. Que cuando llegues a tu casa y tengas una dificultad, tu problema no es con ese, sino contra aquel que gobierna a ese. O quizás te esté gobernando a vos. Para eso, vestite de toda la armadura de Dios. Amén. Padre Dios, yo te quiero dar gracias en esta mañana por tu Espíritu Santo que nos ha guiado. Porque tu poder se ha manifestado, Señor, y algunos de nosotros, Señor, hemos tenido compulsión en nuestro corazón. Señor, queremos tener una coraza de justicia donde el enemigo no pueda penetrar nuestro pecho. Señor, queremos tener un escudo de la fe, que no necesitamos pelearnos físicamente, sino que tu Espíritu Santo pueda remediar las cosas. Señor, queremos tener un calzado apresto para poder predicar en todo tiempo. Y Señor, queremos estar ceñidos nuestros lomos firmes para que podamos ser ágiles y no quedados para servirte. Padre, yo te doy gracias porque podemos orar y suplicar y sé que tú vas a hacer cosas grandes en esta casa. Y te quiero pedir por aquellos, Señor, aquellos que están hoy en este día con problemas, para que esos problemas se disipen y se rompan en el nombre de Jesús. Señor, yo sé que tu unción pudrirá todo yugo sobre los que están en esta mañana aquí. Señor, yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que toda maldición se caiga, toda cadena se rompa. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, derrama tu unción, Padre, en el nombre de Jesús. Y Señor, atamos todo diablo, todo consejero de Satanás y le ordenamos, apártate de estas vidas, hoy en el nombre de Jesús. Señor, y que sean fortalecidos por el poder del Espíritu Santo cada uno de tus hijos en esta mañana. Y que al salir de este lugar, Señor, ellos puedan comentar las cosas grandes que tú estás haciendo. Y no venir dudando cada instante, llorando. Señor, no queremos estar siempre pidiendo protección, sino ser ungidos, protegidos, vestidos con la armadura de Dios todo el tiempo. Es decir, claro, estamos fortalecidos, el enemigo no nos puede tocar. Señor, bendice a nuestros gobernantes, Señor, pero háblales a sus corazones. Señor, porque ellos se han dejado engañar por las mentiras del diablo. Señor, no permitas que el diablo siga confundiendo a nuestro presidente, a nuestros gobernadores, a nuestros intendentes. Señor, bendícelos, Padre. Y Señor, expulsa de sus vidas a los demonios que vienen a confundirlos para arruinar, Señor, el bienestar de la familia. Señor, ahora una ley que promulga nuestra gobernadora, una ley de maldición sobre nuestra provincia. Te pido, Señor, que tú toques el corazón de estos gobernantes, porque si ellos no se vuelven a Dios, Señor, ellos tendrán desgracia en todos sus caminos. Señor, yo creo en ti, creo en tu poder y creo en tu justicia. Y yo te pido, Señor, que tu justicia inefable en este día llegue a todos por igual. Señor, gracias por la salvación que nos diste. Y te pido, Padre, que tú bendigas la familia, que al salir de este lugar el gozo del Señor sea la fuerza de los débiles. Señor, sea la sonrisa y Satanás no pueda resistirlo y tenga que huir de este pueblo unido en oración. Alábele al Señor donde está, dígale: gracias, Señor, te doy toda la gloria, toda la honra, porque tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, en ti confío, en el nombre de Jesús.
Amén y amén.